Hermanos, página 50, ejercicio 14, ya vamos terminando lección 14. Hermano Lucho, por favor, número 11. Léenos por favor el griego y danos la traducción. Dios epistoteu osken Epistusamen eis to curios hoy ya matatoi ya hoy Egagon, la otra es anuas, gemas, pros, atou. Sí, señor. Autos. Sí, señor. La traducción es: creímos en el Señor porque los discípulos nos llevaron a Él. Sí, señor. Ok, verbo. ¿Cuál es el verbo? Creer. Creer en la primera cláusula y llevar en la segunda. Sí, amén. Creer y llevarlo. Y hermano Lucho, esta palabra epistusamen, la primera letra es epsilon. ¿Por qué? Yo creo que ahí como que se alarga la palabra. Sí, señor, es el aumento. El aumento, sí. Ajá. Y eso me indica a mí que el tiempo de epistusamen es ¿dónde? ¿Futuro, presente o pasado? El aumento remonta el tiempo ¿para dónde? Presente. Es pasado, lo remonta al pasado. Creímos. Ajá. Sí, señor, es verdad. Entonces la marca del pasado es esa epsilon, porque normalmente la palabra es pistuo, ¿verdad? Ok. Entonces también tenemos la sigma alfa, tiene que ser primer auristo, porque la marca del primer auristo es la sigma alfa con el aumento epsilon, la sigma alfa, indicando el primer auristo. Ahí está el verbo dentro o fuera. Tiene que ser dentro, porque es primera persona plural, nosotros. Creímos. Ajá. Entonces, creímos en el Señor. Creímos en el Señor. Entonces, el otro verbo, hermano, sería llevar, ¿verdad? Egago. Y busco párrafo 149. Párrafo 149, página 48. La penúltima palabra, la primera columna, egegon, segundo auristo de ago, llevar, guiar. Ajá. Entonces, egagon, segundo auristo, vuelvo a número 11, y de esa manera entiendo que egagon es tercera persona plural. Y cuando es tercera persona, puedo encontrar el sujeto, o sea, dentro o afuera. Aquí, ¿qué es? ¿Dentro o afuera? Dentro. No. Egagon está afuera. Hoi mafetai. Discípulos. Los discípulos. Caso nominativo, porque el caso nominativo es siempre el sujeto. Pues, o porque los discípulos nos llevaron, nos guiaron a él, pros auton. Aquí el pronombre normal, auton, se refiere a su antecedente, que es el Señor. Creímos en el Señor, pues los discípulos nos llevaron a Él. Entonces, otra vez, hermanos, epistusamen es ton curion, coigar mathetai egagon, gemas pros auton. Creímos en el Señor,
porque los discípulos nos guiaron a Él. Preguntas. Ok. Número 12. Hermano Elkin. Sí, señor. Por favor, que nos lee el griego y damos la traducción. Amén, pastor. Tauta, men, epon, umi, en, to, hiero, ekeina, de, opo, lego. Sí, señor. Estas cosas dije a vosotros en el templo, y aquellas todavía no digo. No digo. No digo, sí. Perfecto. Ok, ¿cuáles son los verbos, hermano? Bueno, hay uno solo. Hay dos, disculpen. Hay dos verbos. ¿Y cuáles serían? Vamos a decir. Decir, exactamente. Sí. Los dos verbos son decir, pero epon es el segundo aoristo y lego es el tiempo presente. Sí. Entonces, epon, según párrafo 149, la quinta palabra, epon, segundo aoristo de lego, dije. Puede también ser dijeron, pero eso no encuadra con el contexto, porque el contexto es la última palabra, lego, yo digo. Si fuera lego, tercera persona plural, sería legusi, o eis e omen eta usi. Pero la última palabra del número 12, lego, es primera persona singular y no puede ser otra cosa. Entonces, según el contexto, epon, que sí puede ser o sea primera persona singular o tercera persona plural, en este caso, según el contexto, solamente se puede elegir la primera persona singular. Es decir, que epon aquí quiere decir yo dije. No puede ser ellos dijeron, no puede. Imposible. Según el contexto es lego, yo digo. Entonces, número 12. Dije también, pastor, entonces, ¿no? Dije, ¿qué? Dije, ¿se puede decir? Es dije. No puede decir otra cosa. Ya. No puede ser dijeron, no. No, Dije. Entonces, número 12. Estas cosas dije humín a vosotros. Humín, dativo, caso dativo plural. A vosotros. 12. Estas cosas dije a vosotros en el templo. Sí. Estas cosas dije a vosotros en el templo. De pospositiva, hay que cambiar el orden. Pero aquellas cosas todavía no digo. Hupo quiere decir todavía no. Entonces, el contraste otra vez más. Tauta, estas cosas, ekena, aquellas cosas. Entonces, la respuesta del número 12, bien traducida. Estas cosas dije a vosotros en el templo, pero aquellas cosas todavía no digo. ¿Ok? La respuesta final. Estas cosas dije a vosotros en el templo. Estas cosas os dije. Puede ser. Estas cosas os dije en el templo. Estas cosas os dije en el templo, pero aquellas cosas todavía no digo. Preguntas. Ay, me faltaron cosas. Las cosas todavía no digo. Estas cosas os dije en el templo, pero aquellas cosas todavía no digo. Amén.
Número 13. Hermano Kevin Vargas, por favor. 13. Sí, señor. Eisten ecclesia en ekeine deten Mera. gemera seste Sí, señor. ton o urano. Urano. Perfecto. Pues yo la traducción así. Entonces, entrarse adentro de la iglesia en aquel día entraréis en el cielo. Sí. Pero en aquel día entraréis en el cielo. La palabra de es pospositiva, ¿no? Entonces, hermano, ¿cuáles son los verbos aquí? Los verbos. Ajá. Estamos en el 13. Sí, señor. Tete, ese. Sí, señor. Y el otro es. ¿Dónde estás? Seste. Sí, señor. Perfecto. Son de la palabra erkomai. Sí, señor. Nosotros aprendimos varias formas del verbo erkomai, sus formas compuestas con preposición: katerkomai, dierkomai, exerkomai, eserkomai, sunerkomai, aperkomai. Aquí tenemos eserkomai, que normalmente se traduce como entrar. Entonces, exércete, busco párrafo 149 y veo la última palabra de la primera columna, elthon, segundo auristo de erkomai. Y nota aquí que dice que elthon no es deponente, muy raro, ¿no? Erkomai sí es deponente, pero elthon no. Entonces, volviendo al número 13, exércete, con terminación de la segunda persona plural, vosotros, quiere decir, entonces entrasteis. ¿Teis o teis? Entrasteis, Teis. vosotros. Tote, entonces, men se puede ignorar, ¿verdad? Tote, entonces entrasteis adentro de la iglesia. Entonces entrasteis adentro de la iglesia. Segunda cláusula. Pero, de es pospositiva, pero. Hay que cambiar el orden. Poner la palabra pero en español como la primera palabra. Pero en aquel día, gemeira, día. Pero en aquel día, otra vez más tenemos la palabra eserkomai, pero no es eserte ni eserkomai, sino eselus este. Y nos acordamos de lección 12 que eso es el futuro de erkomai, el luomai. Eselus sete. Entraréis. Pero en aquel día entraréis en el cielo. Eiston urano. Entonces tenemos erkomai dos formas. Uno que quiere decir tiempo pasado, entrasteis, y el otro entraréis, que es el tiempo futuro. Entonces, número 3 se queda así. Entonces entrasteis en la iglesia o adentro de la iglesia, pero en aquel día entraréis en el cielo. Otra vez más, última respuesta. Entonces entrasteis adentro de la iglesia o a la iglesia también. No, sí. En la iglesia. Entonces entrasteis en la iglesia, a la iglesia, pero en aquel día entraréis al cielo. Preguntas.
Número 14, por favor, hermano Jimmy, lee el griego y danos la traducción. ...98. Το εξομέθα τον Κούλιο εν τες 12 αυτο επιστεούσαμεν γαρ heis autor. Amén. Bien hecho. Estamos vino, es que, no, entonces, es que está tan feo. Entonces vimos al Señor en su gloria, creíamos pues a él. Creímos. ¿Creímos? Creíamos. Un errorcito. Pues, ¿Cuál es el verbo? yo le digo, Hay dos. hay dos. Sí. Está episteusamen Sí, creímos. y Creímos, sí. Y el que acaba de Primer decir. auristo de auto. Opsómeta, que es el futuro, de blepo, ¿no es así? Señor, ausamen, sí. Ah, y Ausamen. el futuro de blepo, o opsomai, el futuro de blepo, lección, apaga eso. El futuro de blepo, lección 14, página 48, 149, párrafo 140. Opsomai, yo veré. El futuro de blepo es deponente. Blepo no es deponente, opsomai es deponente. Entonces, volviendo al número, un verbo deponente, ¿cómo se traduce? Activamente. Entonces, número 16, disculpe, número 14, tote opsómeta es deponente, pero tiene que traducirse activamente. Entonces, veremos. Veremos el futuro. Veremos a él. ¿Ah? Entonces, veremos al Señor en su gloria. Amén. Entonces veremos al Señor en su gloria. Gar, ¿qué quiere decir gar? Porque pues creímos en Él. Porque pues que pero bien pasó. Amén. Pero bien. Ok, entonces epistusamen tiene el aumento que indica Tiempo pasado. tiempo pasado. Y tiene la sigma alfa. ¿Qué indica la sigma alfa? Perfecto. No. Auristo. Auristo primero. Primero auristo. Entonces tiene que ser auristo, no puede ser imperfecto. Más o menos. Entonces, epistusamen, creímos. Entonces el número 14 quedará así. Tote opsometa ton curion entedoxe autu. Epistusamen gar est auton. Entonces veremos al Señor en su gloria, pues creímos en Él. Amén. Sí, Señor. Casi. Última respuesta. Entonces veremos al Señor en su gloria, porque creímos en Él. Amén. Amén. Número 15. ¿No hay preguntas? Número 15. Hermano Luisa, por favor, lee griego y danos la traducción. Totemen parelapete ten evangelia para to curio nun decai querusete austen en tu cosmo. Ok. Entonces recibisteis la promesa del Señor y ahora también la anunciaréis en el mundo, o anunciaréis de ella en el mundo. Sí, la promesa, ¿verdad? ¿Qué dijo usted? La promesa, ¿no? ¿Cuáles son los verbos, hermana? Sería parelapete Sí. y que eruse. Sí.
Paralelamente es de paralambano, ¿no? Pero paralambano tiene alfa, la segunda vocal es alfa. ¿Qué pasó aquí? Se hizo la alargación de La alargación que se llama aumento, que indica que es pasado. tiempo pasado. Y tengo la raíz lab, que según párrafo 149 es que segundo auristo de lambano, elabón, segundo auristo. Entonces, número 15, la palabra pare, aumento, indicando el pasado, pare lab, segundo auristo, porque así era la forma léxica de la palabra en el vocabulario de párrafo 149, lección 14. Quiere decir, entonces, tote, entonces tomasteis. ¿Se puede recibisteis, pastor? Puede ser, yo lo acepto, no problema. Amén. Entonces recibisteis la promesa del Señor, para con genitivo, de. Entonces recibisteis la promesa del Señor. La palabra de es pospositiva, nun de. Hay que cambiar el orden. Entonces, pero ahora también predicáis, tiempo presente, no hay aumento. ¿De qué ruso? Pero entonces, pero ahora, también predicáis a ella la promesa en el mundo. O es mejor decir, como nuestra hermana la tradujo, pero ahora también la predicáis. Lo anunciaréis. Entonces, autein en griego y la en español se refieren a su antecedente. Y el antecedente de la palabra autein es ten apangelian, que quiere decir la promesa. La palabra la en español se refiere a su antecedente, que es la palabra promesa, ¿no? Femenino, género femenino. Entonces la última porción ahí, pero ahora también la predicáis en el mundo, la predicáis. Entonces número 15 queda así. Entonces recibisteis la promesa del Señor, pero ahora también la predicáis en el mundo. Preguntas. Otra vez más, la última respuesta, número 15. Entonces recibisteis la promesa del Señor, pero ahora también la predicáis en el mundo. Preguntas. Hermana Zulemi, por favor, número 16. Léenos el griego y la traducción que usted tiene. El fete pros ton curio chai parelambete par autotauta. Perfecto. Vinisteis hacia el Señor y tomasteis de Él estas cosas. Perfecto. ¿Cuáles son los verbos? Vinisteis. Éfte. Y parelabete. Sí. Recibisteis. El fete. Mira párrafo 149. Vocabulario. Primera columna. Última palabra. Elthon. Segundo auristo de ercomai, que no es deponente. Elthon.
Entonces, 16, tenemos la terminación de segunda persona plural. Segunda persona plural. El sujeto tiene que estar dentro del verbo, porque la primera y segunda persona, sea singular, sea plural, siempre tienen sus sujetos reposando, integrados dentro del verbo mismo. Así, de esa manera, tenemos el CT, vosotros, ¿qué? Veníais. De Ercomai, venisteis. Vosotros venisteis al Señor, o hacia el Señor. Vosotros venisteis al Señor y recibisteis de Él estas cosas. Parelábate. ¿Por qué parelábate en vez de paralambado? ¿Qué pasó? Hermano Zulemi, ¿qué pasó ahí? Pasó que es Auristo segundo. Auristo segundo, según lo que vemos nosotros en lección 14, párrafo 149, ahí tenemos la palabra elabón de lambano. Y la única manera de determinar el segundo auristo es por su forma léxica en el vocabulario, o también se puede encontrar en el diccionario, en el léxico al fondo de la gramática. ¿No es así? Entonces, parelábete, segundo auristo, verbo compuesto, para la mano, verbo compuesto, quiere decir tomar, recibir. Segunda persona plural, el sujeto dentro del verbo, vosotros recibisteis, parauto del Señor, estas cosas. Entonces el número 16 queda como lo siguiente: vosotros venisteis al Señor y recibisteis de Él estas cosas. Otra vez, vosotros venisteis al Señor y recibisteis de Él estas cosas. Preguntas. Muy bien. ¿Quién se atreve a hacer el número 17? Hermana Luisa. Sunegagen, eimas, autos, eisten, eclesian, auto. Él nos congregó en su iglesia. Perfecto. No, Perfecto, no, ¿verdad? perfecto. No, ¿Cómo? perfecto. Pues sí, Él demasiado congregó a Nosotros nosotros es así, no sé si está bien. dentro de su demasiadas Él iglesia. pocas mismo nos palabras. congregó en la iglesia de Él. Repite eso. Él mismo nos congregó en la iglesia de Él. Hermano Luisa, la palabra autos. En- Porque aquí tenemos sunegami, es el verbo, ¿no? Congregar. Y según párrafo 149, lección 14, la palabra egogen, que es la penúltima palabra de la primera columna, egagon, segundo auristo de ago, junto con la preposición sun, es un verbo compuesto. Tiempo pasado, porque tenemos aquí en sunegagen, tenemos el aumento. Y sunegagen es de tercera persona singular. Puede yacer o reposar el sujeto, o sea, dentro o fuera del verbo. Entonces, para estar fuera del verbo, voy buscando un sujeto de caso nominativo, porque el caso nominativo siempre es el sujeto. Y encuentro aquí autos, que normalmente no es un sujeto. Pero cuando aparece la palabra autos, en el caso nominativo se llama pronombre intensificador. Intensifica el pronombre no expresado. ¿Qué pronombre no expresado? De sunegagen, tercera persona singular, él mismo. Autos, él mismo.
nos congregó. Él mismo nos congregó. Nos juntó, nos allegó. ¿Ok? Él mismo nos congregó dentro de la iglesia de Él. Es ten eclesian auto de Él. Tenemos la palabra autos dos veces. Uno que es pronombre de intensificación y el otro que es un pronombre normal que se refiere a quién, Él. Señor. Bueno, la palabra curios no está aquí, pero se supone que auto se refiere al Señor, porque es la iglesia de Él, ¿verdad? Amén. Ajá. Entonces, 17 queda así. Él mismo, autos, nos congregó dentro de la iglesia de Él. Otra vez. Él mismo nos congregó dentro de su iglesia. Amén. Respuesta final. Él mismo nos congregó dentro de su iglesia. Preguntas. Repíteme por favor. Egenethen. Auristo de guinomai con forma pasiva. Egnosten. Yo fui conocido. El de ginosco, voz pasiva. Toda la voz pasiva tiene que theta. Yo les enseñé eso con Eblethen de Revelación 20:15, ¿verdad? Eblethen. Fue lanzado. Repíteme por favor. Edidacten. Yo fui enseñado. Es bien conocida esa palabra, de didasco, ¿verdad? Ustedes me llaman didasco. Ekerupten. Yo fui predicado, anunciado, voz pasiva. Theta, eta es la marca de la voz pasiva. Elenfen. Yo fui tomado, recibido, voz pasiva del lambano. Segunda columna, eporrucen. Yo fui, es deponente. Egerfen. Yo fui levantado de egerro. Ecusten. Yo fui huido de ecu. Nota la zeta eta siempre. La voz pasiva. Enekfen. Yo fui llevado, traído de ferro. Ekfen. De abo. Yo fui traído, llevado. Often. Yo fui visto, de blanco. Ahora, nada más tienen que aprender, memorizar 4 de estas formas. La primera, Ana Lambano. Tienen que memorizar Ana Lambano. Y las 3 últimas palabras de la segunda columna. Enekfen, ekfen, often. Fui llevado, fui traído, fui visto. 4 palabras para la próxima clase. Preguntas.